Y dando continuación a la propuesta de esta jornada del día miércoles, y como cada miércoles, hoy nos visita la doctora Clemira del Valle González. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Acérquese un poquito el micrófono, o si no, lleve el micrófono un poquito para allá, cerca suyo. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de un tema que siempre hemos venido hablando, tocando. Veníamos postergando. Sí, veníamos postergando, que es el tema del testamento. ¿Quiénes pueden realizar un testamento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, te voy a comentar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos con dos grandes tipos de sucesiones mortis causa. Una que es la más común, la que vemos siempre, que es la sucesión ab intestato o sin testamento. En este tipo de sucesiones el llamamiento va a provenir directamente de la ley, el llamamiento a suceder. Y hay otro tipo de sucesiones que son las sucesiones testamentarias, en donde el llamamiento a suceder va a provenir de la voluntad del causante que esté expresada en un testamento que sea válido. El testamento lo podemos definir como un acto jurídico en donde una persona física va a poder impartir directivas de carácter personal, patrimonial, hereditarias, para que estas directivas se efectivicen una vez que se haya producido su muerte. El testamento es un acto que tiene que ser unilateral, lo tiene que realizar solamente esta persona física. Es libre, es voluntario y tiene algunas solemnidades, depende de cada tipo de testamento. Lo importante del testamento es que me va a permitir o nos permite planificar qué destino le queremos dar nosotros al patrimonio que hemos conseguido formar a través de esfuerzo, a través de toda nuestra vida. Entonces queremos ver qué va a pasar con ese patrimonio. Yo puedo realizar el testamento, pero hay ciertas limitaciones que me establece la ley. Nosotros tenemos dentro del ordenamiento jurídico también lo que se conoce como herederos legitimarios o forzosos. Estos herederos son aquellos que tienen una porción que no puede ser afectada, no se la puede disponer, es una porción protegida por ley. Son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Entonces, si yo voy a realizar un testamento y tengo este tipo de herederos forzosos, voy a tener que respetar la porción de ellos y voy a tener una porción disponible sobre la cual yo sí voy a poder disponer. Voy a poder disponer ya sea para beneficiar a uno de estos herederos que son forzosos, beneficiar a una tercera persona, incluso mejorar esa porción legítima de uno de los herederos forzosos. Puedo disponer libremente. Esta porción legítima, como te decía, está protegida por la ley. No puede ser alterada ni por una disposición testamentaria ni por actos entre vivos a título gratuito. Está protegida a tal punto que la ley me da distintos tipos de acciones jurídicas o herramientas para que yo las pueda proteger. No viene al caso tratarlas a todas estas acciones porque eso va a depender de cada caso en particular. Pero yo tengo las acciones de reducción de donación, las acciones de colación, acciones repersecutorias. Bien. ¿De qué porcentaje puede disponer para el perfectamente. La ley establece que en el caso de que existan descendientes, ellos tienen protegidas las 2/3 partes. Si existen ascendientes o cónyuge, tienen protegido la mitad. O sea que el complemento es lo que yo puedo disponer libremente. También estos testamentos pueden ser revocados en forma expresa, ¿no es cierto?, mediante la confección de un nuevo testamento. Y también la ley considera que hay una revocación tácita, por ejemplo, cuando esta persona contrae un matrimonio o bien va a vender la cosa que había legado anteriormente. Bien. Bien, el tema, por ejemplo, el tema cuando va a dar el testamento, también tiene que ver qué tipo de propiedades o qué tipo es lo que va a dar a la puede disponer otra... de la totalidad de su patrimonio. Bien. Eso es lo que él puede, se puede hacer un testamento, respetando siempre estas porciones legítimas que yo te dije. Bien. Eso es el único límite que yo puedo tener.
respetar la porción legítima de los herederos forzosos. Bien. Hay dos formas jurídicas de hacer los testamentos actualmente, porque antes había más, pero han sido eliminados con la reforma del 2015. El testamento hológrafo y el testamento por acto público. El testamento hológrafo es el que es redactado de puño y letra por la persona, tiene que ser fechado y firmado. Presenta desde mi punto de vista este tipo de testamento como un inconveniente porque va a encarecer el costo. La misma ley me está exigiendo que por más que yo tenga el testamento hológrafo, fechado y firmado por esta persona, lo voy a tener que someter en su momento a una pericia caligráfica. Bien. Para que vea la autenticidad de la letra y la autenticidad de la firma. Entonces, como que estoy encareciendo y alargando un poco más el proceso. Ese sería el inconveniente que tiene. Y si no, lo más conveniente es hacerlo por acto público, es decir, por una escritura, que intervenga un escribano, se requiere la presencia de testigos, y bueno, esas serían las dos formas que hoy tenemos vigentes. Bien. Bien, bueno, esas son las dos únicas maneras, una vez que... previstas en el Código Civil. En el Código Civil. El Código Civil, sí. Bien. Después, en el momento que se deba ejecutar este testamento, ¿alguna parte de los herederos puede buscar anular ese testamento? Claro, por eso yo te decía, existen las posibilidades. Y hay muchas acciones que me da la ley a mí para poder proteger esa porción legítima. En caso yo soy heredero y siento que me he visto perjudicada, que se ha ido más allá de mi porción legítima, tengo una serie de herramientas, de acciones jurídicas, como te dije recién, que van a depender de cada situación en particular, pero tengo la acción de colación, de reducción de las donaciones, de petición de la legítima, acciones repersecutorias, que va a depender qué acción voy a ejercer dependiendo de qué condiciones se me presenten. Bien, bien. La persona que vaya a realizar el testamento, ¿tiene hasta cierta cantidad de edad para hacerlo? No, ¿Hasta cierta edad? El único requisito es que se tiene que tratar de una persona que sea capaz, mayor de 18 años y que tenga capacidad, pero por supuesto que si vemos que está privada, que no puede hablar o no puede escribir, no va a poder otorgar un testamento hológrafo. Bien. Porque tengo otras consultas porque siempre decían que para mayores de 80 debían presentar un certificado médico diciendo que digamos, están en su plena... Sí, tiene que ser una persona, por eso como te digo, que sea capaz, que esté en plena capacidad, porque si lo va a otorgar una persona, si lo hace hológrafo no le tiene que presentar el certificado a nadie. Quizás si lo hace a través de un escribano, el escribano va a querer verificar que esta persona esté apta para realizarlo. Bien, bien, bueno, eso para que la gente también lo tenga en cuenta, porque muchos pensaban que no se podía realizar o no sabían, ¿verdad?, cómo se podía realizar. Cómo se podía instrumentar, exactamente, exactamente. Y eso fue, quizás antes no se hacían tantos testamentos porque la legítima que estaba protegida era mayor. Entonces tenía muy poco margen de disponibilidad la persona que quería disponer de sus bienes. Bueno, después de la reforma, que ya tenemos mayor libertad para poder disponer de nuestros bienes, se están empezando a instrumentar un poco más los testamentos. Si yo, por ejemplo, voy a su consultorio para consultarle sobre este tema y le digo, ¿qué hago, doctora? ¿Hago un testamento para quiero dar una parte de mi porción a un amigo, amiga, o me conviene realizar un traspaso por una escritura con el usufructo del mismo? ¿Qué es lo que recomienda? Primero es un caso ya particular, pero primero tendríamos que ver tu situación. Si vos tenés herederos forzosos, si no los tenés, entonces en base a eso es lo que te podríamos asesorar para cada caso en particular. Porque ¿qué pasa? Si vos no tenés herederos forzosos, no tenés herederos colaterales, tu patrimonio va a pasar a poder del Estado, es un patrimonio vacante. Y nadie quiere hoy por hoy tener un patrimonio y dejarlo en manos del Estado. Vos podés elegir perfectamente a quién querés beneficiar, porque es tu derecho. Pero por eso habría que ver si tenés, qué tipo de familiares tenés, de herederos forzosos tenés.
Ujú. Porque, digamos, si yo, por ejemplo, quiero, digamos, se da la posibilidad de que, mejor La yo no desheredación quiero, ya sí, no existe más. no se puede. No. Eso para aclarar. Para Eso, aclarar, sí. la desheredación ya no existe más. Lo que sí existe es la indignidad, pero eso va a ser ejercido por quienes se consideren con derecho. Una vez que ya se ha abierto la sucesión, que ya ha fallecido la persona, ahí sí, si nos vemos afectados, podemos, por las causales que establece la ley, que son causales taxativas, yo puedo pedir la declaración de indignidad con un plazo de caducidad que, si mal no recuerdo, son 3 años, acreditando la causa, ¿verdad? Claro, correcto. Bien. La eliminación de la desheredación, discúlpame, no. es de a partir del 2015, quizás algo reciente, porque no es muy, además no era una figura que fuera muy utilizada con anterioridad. Entonces, bueno, un poco por eso se la eliminó. Se eliminó. Y los testamentos que sí, siempre han estado, pero que tampoco no es de mucho uso No, quizás por lo que te dije anteriormente, antes teníamos muy poco margen de disponibilidad, entonces por ahí no te llamaba tanto la atención hacer un testamento para disponer de muy poco porcentaje de tu patrimonio. Y lo que te quiero comentar por último, que es una novedad también introducida en el nuevo Código Civil, es la posibilidad que tiene el causante de mejorar la situación de aquellos herederos que tienen discapacidad. Solamente los ascendientes y descendientes, está excluido el cónyuge. Solamente para ascendientes y descendientes yo voy a poder disponer de mi porción disponible que yo tenía para mejorar, es una mejora en sentido estricto, mejorar la situación de este heredero con discapacidad, y puedo disponer de 1/3 de las otras legítimas para mejorarlo. Y lo puedo instrumentar de cualquier forma, porque si tenemos un hijo que tiene una capacidad diferenciada, para hablarlo en ese sentido, o una minusvalía, obviamente que yo voy a tratar de mejorarlo frente a los otros herederos que quizás son profesionales, tienen su vida propia, su trabajo. Y lo puedo instrumentar, como te decía, por varios medios. A través de unos alimentos, a través de un usufructo, del uso, de legarle un bien determinado, una indivisión forzosa. Y yo me voy a quedar tranquilo de que ese hijo va a quedar, digamos, en mejores condiciones que el resto, de los hijos. Esa es una novedad que se introdujo ahora. Bien. Bueno, si hoy estás pensando o has analizado la posibilidad de hacer un testamento, o en este momento estás pensando en esta posibilidad, siempre aconsejamos que te llegues por el estudio de la doctora para que ellos te puedan asesorar y así decirte, bueno, cuál es la mejor manera o cuál es la modalidad del testamento más aconsejable que puedas realizar, y para que el día de mañana tampopo no sea el dolor de cabeza de otros, ¿no? Exactamente, así porque en este tema de las herencias, de las sucesiones, es una conflictiva que tiene aspectos que se tienen que integrar, aspectos personales, los familiares, los patrimoniales. Entonces es bueno planificar el destino que yo quiera, que yo le quiera asignar, y beneficiar a las personas que yo quiero, que estuvieron de pronto más cerca mío que un heredero forzoso, por ejemplo, que un hijo que a lo mejor no lo vi nunca. Y si, por ejemplo, una persona, un padre y una madre quiere dar un testamento o tomar esa opción de ese porcentaje para darle a un hijo, puede hacerlo. Ahora, los demás hijos tienen que firmar No, porque es mi porción disponible. Bien. Yo tengo que respetar esa porción legítima de estos herederos forzosos. Bien. Y con el resto yo puedo beneficiar a uno solo de mis hijos, puedo beneficiar a un tercero, lo puedo donar a una institución si quiero, puedo hacer lo que yo quiera. Los demás no tienen ni que siquiera firmar ni opinan. No, con mi porción disponible, no. Es mía, mi porción disponible es mía. Bien, ahí está. Bueno, otro tema que por ahí la gente no sabe, por ahí piensa que tengo que decirle a todos mis hijos que espero que firmen, porque está ese problema, ¿no? Cuando quiero hacer esa opción, pero mis hijos no van a firmar. Recordemos que este testamento va a operar una vez que fallece la persona. Sí. Mientras, quizás no es necesario que nadie lo sepa. Y si yo respeto las formas para que ese testamento sea válido, que nadie lo pueda atacar de nulidad, y respeto esta porción disponible, nadie va a tener nada que decir en principio. Todo es cuestionable, sabemos, en el ámbito del derecho. Sí. Pero si yo me cuido en estos pequeños detalles, ese testamento va a ser válido. Bien. Bueno, para tenerlo en cuenta, doctora, ¿qué día está aquí en Colonia Carolla? ¿La gente en qué horario la puede ubicar? Sí, por la tarde, a partir de las 16 hasta las 21 aproximadamente,
Todos los días. Y en Córdoba, bueno, está la doctora Alejos también. Habría que llamarla por teléfono, sacar un turnito. Lo mismo que acá, a veces para comodidad, para no tener que esperar, recomendamos eso. Bien, el teléfono fijo del estudio aquí es del 466-148 y en Córdoba es el 0351-423-1713, que son los teléfonos fijos, pero es mucho más fácil ubicarlas en el celular porque siempre están con clientes, los casos... sí. Aparte demás, ya ¿no? La gente no usa el teléfono fijo. Ya no. Ya no. Ahora es todo WhatsApp y llamadas. Así que bueno, ¿su celular, doctora? 457-040, con la característica de aquí 03525. Muy bien, ahí está. Para que la gente, anótelo, para que lo tenga, ponga ahí doctora González, 03525. 457-040, para tenerlos ahí en la agenda siempre, porque nunca se sabe cuándo uno pueda necesitar la ayuda de algún estudio jurídico. Y para que siempre decimos, ¿no? Porque antes sí, era más de palabra, un papelito, una firma. Hoy por hoy, lamentablemente, necesitamos el asesoramiento para, de esta manera, el día de mañana no tener grandes dolores de cabeza. Hay un dicho que es muy cierto, que los papeles se los lleva el viento. En cambio, lo escrito queda. Ahí está. Es así. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Nos reencontramos la semana que viene. Doctora Clemira del Valle González, que atiende aquí en calle 15 de Marzo Sur 72 en Colonia Carolla, para asesorarte en todo lo que respecta a no solamente cuestiones de testamento, sino también temas laborales, de familias, alimentos, divorcios, filiaciones, bueno, lo que necesite, te llegas directamente por el estudio jurídico aquí en Colonia Carolla, en la calle 32, ¿sí? 15 de Marzo Sur, número 72 es donde está el estudio, ¿no? Las nuevas y las no tanto. Sonidos para